la hora del tax. ¿Cómo está, don Elías? Buenos días. Muy bien, Eduardo. ¿Y tú cómo estás? Bien, también, con mucho entusiasmo para volver a hablar. eh, la sesión pasada fue un éxito, así que ahora vamos a hablar de un tema súper interesante que es herencias y donaciones. Cada vez más interesante este impuesto en los contribuyentes en Chile. Absolutamente, absolutamente. Se ha incrementado las consultas por este tema de la herencia y donaciones. Quién sabe por qué, pero efectivamente se ha visto un incremento del uso de este proceso. Por lo tanto, creo que el tema que vamos a tocar y que tú eres experto en eso va a ser muy bien recibido por la audiencia. Sí, Súper bien. claro, el objetivo principal yo creo es poder divulgar un poco sobre este impuesto que es bastante opaco, ¿cierto? El acceso a la información es bien técnico también, pero es un impuesto, una normativa que es súper importante tener presente. Históricamente, ¿cierto? El impuesto a las herencias y donaciones era un impuesto que se aplicaba cuando la persona moría, ¿cierto? Ya estaba todo consumado y por lo tanto había que simplemente ir llenando un formulario y el servicio tenía un formulario de papel antiguamente donde ayudaba, era muy gráfico en señalar, digamos, cómo se determina para cada heredero, los tramos exentos, la tasa progresiva, pero era un hecho consumado, ¿vale? Y ahora yo diría que este impuesto comenzó a tener importancia a partir de la introducción de la norma antielusión. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la herencia con la ilusión? Justamente porque históricamente, ¿cierto? La familia o buena parte de familias en Chile lo que hacen o lo que han hecho, ¿cierto? Es intentar en vida comenzar a preparar su herencia, ¿ya? Y en esa preparación traspasar bienes a los hijos, ¿ya? Ese tipo de práctica, yo creo que es importante aclararlo acá, es una práctica legítima en principio, ¿ya? O sea, una persona tiene todo el derecho de decir, mira, ¿qué va a pasar con mi patrimonio cuando me muera? Si tiene familia, si no tiene familia, qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Y asimismo es legítimo decir, mira, en esa planificación quiero desde ya, en vida, antes que me muera, ¿cierto? Traspasar bienes, hacer algo, algún traspaso, alguna dilución, como se utiliza el concepto, a ciertos familiares, ¿ya? Ese tipo de práctica es legítima, ¿ya? Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que esa planificación, y principalmente ese traspaso que se hace en vida, históricamente se hizo a través de operaciones que en el fondo no respondían a la realidad, ¿ya? Y se procedía a hacer figuras un poquito forzadas, simuladas en algunos casos, ¿ya? A través de planificaciones agresivas en un contexto en que no existía la norma antiilusión. Entonces, era muy frecuente el otorgamiento de contratos de compraventa, ¿cierto? El padre le vendía acciones a los hijos, pero ese precio nunca se pagó a pesar de que aparecía en la escritura pública, ventas en cuotas, ¿cierto? Incorporación vía aumentos de capital, en donde se incorporaban los hijos, adquiriendo un porcentaje importante cuando esas sociedades en general tenían un capital muy chico en relación al patrimonio, y eso obviamente constituía una especie de donación, ¿cierto? Porque por una incorporación en un capital pequeño se accedía a un porcentaje importante del patrimonio de la sociedad, del padre, de los padres. Bueno, ese tipo de práctica ha venido siendo cuestionada, principalmente a partir de la norma antilusiva, pero yo diría que con el cambio que se incorporó al artículo 64 el año pasado, 2024, este tipo de práctica y además con la norma especial que tiene el impuesto a las herencias y donaciones, que es el artículo 63 que permite calificar donaciones encubiertas, este tipo de práctica ya desde ahora va a ser mucho más controlada y por lo tanto demanda, ¿cierto? Una adecuada de que no tenga problemas y que ese derecho legítimo que decía al inicio de poder planificar la herencia y pasar bienes se haga, ¿cierto? Adecuadamente sin
efectos tributarios desde el punto de vista de que el servicio lo pueda cuestionar, calificar como elusivo, incluso eventualmente perseguir alguna acción penal. Oye, eso es muy interesante lo que tú planteas, porque hay una figura en la norma general antielusiva que se llama simulación, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú describiste tiene que ver directamente tal vez con la simulación, que algunos expertos han señalado, yo estoy de acuerdo con ellos, de que la simulación tiene mucha cara de evasión al final. O sea, no era necesario en la norma general antielusiva mencionar el concepto de simulación, porque simular, todo lo que sabemos que significa simular, decir, en realidad, o sea, era como disfrazar un contrato compraventa por donación, o tal como tú dices, donación encubierta a través de contratos ficticios que no tienen sustancia, ¿verdad? No tienen objeto, etcétera. Entonces, creo que aquí sí le da el caso de este concepto de simulación, pero con todas las normas que hoy día existen, normas de control, que a ver si más adelante lo conversamos sobre eso, ya tales cosas ya no se pueden realizar, porque es un concepto, ¿verdad?, de simulación. En materia empresarial es más difícil identificar contratos o situaciones simuladas sin caer en la evasión directamente. Porque, como, digamos, empezar un contrato de trabajo cuando no es un trabajo, es bien tipo una oración, es simulación, pero derechamente es una evasión fiscal. Y para comentar, antes de acercarnos a introducir de verdad este proceso, Sí. Se te solamente escucha un poquito mal, Elías, perdona. ¿Algo le pasa a tu audio, parece? a ver, voy a Sí. Ahí mejorar mi... se escucha bien. Ya, pero Ahí estoy sí. de acuerdo con lo que tú dices, sí, de lo de la simulación, efectivamente. O sea, recordemos que hay un delito penal en el típico artículo 97.4, ¿cierto? Que la ley habla de burlar el impuesto. Cuando uno simula operaciones y esconde otras, eso es burlar. Y ahí un autor, cuando recién surgió la norma antielusiva, dijo, oye, esta simulación como tipo de ilusión pareciera que estuviese perdonando el delito de simulación que históricamente existía y ahora simplemente lo trata como ilusión. Entonces, hay una discusión bien interesante, estoy de acuerdo. Claro. Ahora Ahí parece que se está mejor. Bien. Entonces, yo solamente como modo introductorio y tal vez hacer algún tipo de recuerdo, el impuesto a la herencia ha sido un poco criticado por algunos economistas, y en algunos países también ha sido derogado el impuesto a la herencia. No existe el impuesto a la herencia en algunos países para, digamos, fomentar la libre accesibilidad de los bienes, ¿cierto? Que fluyan los bienes desde un patrimonio a otro y no exista esta suerte de castigo, ¿cierto? Porque como a modo de anécdota uno dice, oye, yo nazco y tengo que pagar impuestos y luego muero y tengo que seguir pagando impuestos. Entonces, yo no sé, al final hay que ver los estudios, pero los expertos lo critican, ¿cierto? De que al final la recaudación en términos de impuesto a la herencia es bastante bajo, el costo de fiscalización también es bastante bajo, y también cómo conversan las instituciones, porque recordemos que el registro civil, que en principio el que tiene que ir, ahí tú me corriges, Eduardo, si va por ahí o ha habido algún cambio, pero el registro civil, ¿verdad? El que va digamos, controlando las delaciones o los fallecimientos, le tiene que avisar a Impuesto Interno. Y si no le avisa a Impuesto Interno no lo sabe. Si el contribuyente no lo informa tampoco, entonces ahí hay como una suerte de vacío en términos de comunicación administrativo. Entonces, lo que quiero decir en definitiva es que, claro, el costo de fiscalización también tiene su cuento ahí, su valor, y eso lo ha reconocido el derecho comparado y otros países en el sentido de que este es un impuesto a la renta, algunos le llaman impuesto al patrimonio, otros le llaman impuesto a la renta, que no es necesario, digamos, aplicarlo porque esos impuestos ya se pagaron, ¿cierto? Ahora lo recibe otra persona, pero bueno, dejemos que los bienes fluyan un poco más rápido antes de estar haciendo estos procesos. No sé si lo has escuchado, ¿qué te parece? Sí, claro, la gran crítica que se le hace al impuesto a las herencias es que
cuando vuelve a grabar un impuesto que ya tributó, afecta un poco la libertad de las personas en el sentido de que, ¿por qué yo tengo que estar pagando un impuesto cuando la ley, digamos, obligatoriamente le hace transmitir a ciertas personas ese patrimonio? Mira, a ver, ¿qué opinión tengo personal? Yo estoy de acuerdo que lo que se ha dicho, bueno, hay un autor que se llama Piketty que evidenció, se ha cuestionado, pero de alguna manera ha confirmado un poco la alta concentración económica del capitalismo. Yo soy capitalista, pero hay un fenómeno, ¿cierto?, que ocurre de alta concentración. Cada vez más hay menos personas con más riqueza, y eso de alguna manera debe ser corregido, y el impuesto a la herencia tiene un poco esa finalidad, ¿ya? Asimismo, porque entre los principios de justicia, la idea no es solamente que uno pague más en la medida que más tiene, sino que también el Estado tiene, algunos dicen que no, pero tiene también una misión de redistribución de esa riqueza, ¿ya? Y por otro lado, bueno, cuando uno adquiere un bien por herencia, no es probablemente que exista una doble tributación, porque es otra persona, el heredero, el que tiene que incrementa su patrimonio gratuitamente, ¿cierto? Y es otra persona distinta del que lo creó. Pero además es un impuesto que, y aquí yo creo que enlazo con lo que decía al inicio, el impuesto a las herencias y donaciones es un impuesto, ¿cierto? Pero en términos de carga no es un impuesto tan relevante. Y eso es un hecho que hace poco, digamos, ha podido evidenciarse, ¿cierto? Siempre se pensó que, claro, el impuesto es progresivo, puede llegar al 25% de tasa máxima. Uno dice, bueno, 25% de un patrimonio, claro, pero esa tasa máxima aplica cuando el patrimonio supera los 1.000 y tantos millones de pesos. Recién ahí podemos estar hablando de tasa máxima, pero la mayoría de las herencias, ¿ya? Y de las donaciones están por debajo de eso, ¿ya? Pueden estar en una tasa mínima del 1%, del 5%, y por lo tanto la carga tributaria es bastante marginal, fondo surge como una alternativa válida y aconsejable, al menos en mi caso, ¿cierto?, de que cuando un familiar está traspasando bienes a sus hijos en vida o está planificando una herencia, pareciera que si es que en el fondo este traspasante, ese padre, no va a esperar nada a cambio, bueno, califiquémoslo como lo que es, una donación, cumplamos el trámite que exige la ley, declaremos y paguemos el impuesto, porque es un impuesto marginal, ¿ya? Y con eso nos resolvemos, y ahí está la gracia, ¿cierto?, de este impuesto, el resurgimiento, nos resolvemos todo un cuestionamiento desde el punto de vista de la elusión, de la evasión, ¿ya?, a un precio relativamente bajo, y por el lado del beneficiario, del donatario, ¿cierto?, cuando lo llamen a justificar esa inversión, pues, se elimina el riesgo, ¿cierto?, que el servicio lo considere injustificado y le aplique el impuesto global complementario sobre el monto de la inversión, ¿cierto? Si, por ejemplo, se trata de comprar una propiedad, ese hijo quiere comprar una propiedad y la inversión que hacer no conversa con sus ingresos, ¿ya? Bueno, si se puede justificar a través de una donación donde el impuesto es bajo y donde de esa manera evita que el servicio le aplique el impuesto global complementario, bueno, es fantástico, ¿ya? Y así otras posibilidades que el mismo impuesto de las herencias, siempre en una lógica preventiva, ¿cierto? Porque como les decía, cuando la persona muere ya está todo listo. Pero en vida, el impuesto de las herencias yo diría que es una alternativa para la, yo diría, humana necesidad de los padres que a cierta edad necesitan de alguna manera planificar y necesitan poder asegurarles en vida parte de ese patrimonio a los hijos, ¿ya? Cuando en realidad lo que están haciendo es un traspaso gratuito. Y ahí el impuesto a las herencias tiene varias ventajas, ¿cierto? Partiendo por acciones, partiendo por tasas rebajadas, como les decía, ¿cierto?, como te decía, y asimismo con algunas posibilidades de reducir ese impuesto, por ejemplo, cuando se traspasan nudas propiedades, conservando el usufructo, y de esa manera el padre protegiéndose, por ejemplo, de poder tener un recurso, un medio de subsistencia asegurado hasta que se muera, etc. Entonces, hay varias posibilidades que este impuesto permite y que
ha sido desconocido, pero yo diría que es momento de poder conocerlo. Y bueno, dependiendo de quién gane las elecciones de este domingo, si hay o no intentos de modificar este impuesto a las herencias y donaciones. Recordemos que en este gobierno saliente de Boric hubo al menos 2 intentos de reformar, entre otros impuestos, el impuesto a las herencias y donaciones, ¿ya? Entonces, dependiendo del gobierno que llegue, ojalá que, bueno, este impuesto porque resuelve una serie de problemas y, que, en resumo, ¿cierto? En términos de ilusión y justificación de inversiones principalmente. Claro, claro. Oye, Eduardo, y para avanzar un poquito más en esto, dado que tú tienes experiencia, tal vez, por supuesto, en estos trámites, tal vez administrativos, coméntanos un poquito para que los auditores puedan conocer de manera breve, ¿cierto? ¿En qué consiste, en términos generales, este proceso de herencia? Digamos, hay una familia, ¿cierto? Que puede ser empresa o no, donde la persona fallece, digamos, el padre, vamos a hablar así, y luego tiene bienes, ¿cierto? Entonces, coméntanos un poquito cómo este proceso y tal vez los bienes, porque no es lo mismo heredar menaje, ¿cierto? Este llamado 20% presunto, menaje, o inmuebles, o acciones, o derechos. Hay un tema ahí con el 46 bis, entonces, coméntanos un poquito eso. Sí, claro. A ver, lo primero es que lo que existe es un impuesto que grava, un solo impuesto que grava herencias y donaciones, ¿ya? Son 2 hechos grabados en un mismo tributo, ¿ya? Eso tiene una explicación, porque la ley señala que cuando, por ejemplo, yo le dono a legitimarios, a mi hijo, por ejemplo, si bien tengo que pagar el impuesto de la donación, cuando se muera el donante y yo adquiero parte de su patrimonio, se tiene que entender, digamos, tengo que traer esa donación en vida en la determinación de la herencia. Entonces van súper ligados, ¿ya? Y a ver, el primer hecho grabado, ¿cierto? Que es la muerte de una persona o la adquisición de bienes por causa de muerte, es un hecho, digamos, que se produce en Chile al menos, por la mayoría de los casos por sucesión intestada, ¿cierto? La persona no otorga testamento y en el caso de esa muerte, la propia ley le dice a ciertas personas que adquieren o son llamados a aceptar una herencia en forma obligatoria, ¿cierto? Y para eso la ley tiene varias órdenes de sucesión, siempre se le da prioridad a la cónyuge, a los hijos, después hay un segundo llamado que son los ascendientes, los hermanos, colaterales, y al final el fisco, ¿ya? Entonces, en ese orden, ¿cierto? Cuando existen cónyuges, hijos, principalmente, que es como en la familia nuclear, la ley le asigna una parte de ese patrimonio en forma automática. Y ahí estas personas tienen la posibilidad, eso igual es súper útil saber, la posibilidad de aceptar o no esa herencia, ¿ya? No están obligados a adquirirlo. Uno diría, bueno, ¿por qué repudiaría una herencia? Hay miles de razones. A lo mejor ese causante no fue bueno conmigo, ¿cierto? Y yo no voy a adquirir los bienes, es una decisión personal, ¿ya? Pero también podría ser el caso de que ese patrimonio hereditario, porque lo que se hereda es un patrimonio, o sea, no los bienes únicamente, sino que activos y pasivos, ¿vale? Entonces uno dice, bueno, si acepto la herencia, voy a adquirir los bienes, pero me voy a hacer cargo de los pasivos, incluso con mi patrimonio personal, ¿vale? Y ahí podría haber una razón que me lleve a repudiar una herencia, ¿ya? Pero para eso la ley tiene una posición intermedia, le dice, bueno, usted puede aceptar con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Acepto la herencia que viene con actos pasivos, pero esas deudas solo se pagan con los bienes que adquiero y no comprometo mi patrimonio personal, ¿ya? Entonces, esa es la, digamos, la situación que ocurre a la muerte de una persona, ¿ya? Y para eso, bueno, esta sucesión requiere un trámite de posesión efectiva, se tiene que hacer ante el registro civil, es un trámite relativamente sencillo, y luego hay que determinar el impuesto a las herencias respecto de cada una de las personas que adquieren esa herencia. Y ahí es bien importante aclarar una cosa. Uno siempre piensa que ese patrimonio hereditario que tiene activos y pasivos, el impuesto no se aplica sobre ese patrimonio, ¿ya?
no es un impuesto sobre el patrimonio total, sino que es un impuesto aplicado respecto de la parte del patrimonio que le corresponde a cada persona, ¿ya? Por lo tanto, eso ya es bueno, ¿cierto? Porque esa tasa progresiva que llega al 25%, en general se reduce porque el impuesto se fracciona por cada asignatario, ¿vale? Ya. Ahora, la otra alternativa, que en el fondo es la que se está recuperando, yo diría, en Chile, es la práctica de otorgar testamento. ¿Qué quiere decir otorgar testamento? Bueno, significa que la ley le da la posibilidad a una persona para que pueda distribuir eh, todo parte de su patrimonio, ¿ya? Con una mayor libertad. ¿Ah? Y ahí la ley le dice, mira, usted, si es que no tiene herederos forzosos, es decir, si no tiene hijos, cónyuges y otras personas que la ley establece que sí o sí tienen que adquirir una parte de la herencia, ¿ya? Si no tiene esas personas, usted puede otorgar un testamento y donar o transmitir por herencia a la iglesia, a un partido político, al vecino, a quien quiera, ¿ya? Pero si tiene estas personas, bueno, una parte se la tendrá que asignar como si no existiese testamento, pero la otra mitad de la herencia, usted tiene mayor libertad. Y ahí se habla, ¿cierto?, de una cuarta de mejoras y una cuarta de libre disposición. La cuarta de mejora me permite beneficiar a ciertas personas, por ejemplo, a un ascendiente, a la cónyuge y a mis descendientes, a uno solo de ellos, ¿ya? Asignarle toda esa porción de la cuarta de mejora, ¿ya? Entonces me da una cierta libertad, pero respecto de ciertas personas, ¿vale? Por ejemplo, yo le podría dejar a mi nieto toda esa cuarta de mejora, y tengo 5 nietos y le dejo a uno, es posible, con cargo a la cuarta de mejora, ¿ya? O mejorar la situación a mi cónyuge, ¿cierto? O a uno de mis hijos, que el que fue más bueno conmigo. Entonces, esa posibilidad me la da el testamento. Y en la otra cuarta de libre disposición me permite asignarlo a quien quiera, ¿vale? Y no hay, digamos, relación de parentesco, no hay ninguna limitación, pero para eso tiene que haber un testamento. Bueno, cuando se produce ese testamento y la persona fallece, también es necesario hacer el trámite de la posesión efectiva, pero se hace ante un tribunal civil y el juez ordena, ¿cierto?, ahí declarar y pagar el impuesto a las herencias respecto de los beneficiarios, que pueden ser los herederos o los legatarios cuando en el testamento se entregan bienes. Ese es como el marco un poco de las herencias en Chile. Y el impuesto que corresponde que cada uno determine sobre los bienes que está adquiriendo tiene algunas exenciones y tiene algunos recargos, ¿cierto? Porque dijimos que primero hay que determinar cuáles son los bienes, ¿ya? Cuáles son los bienes y cuál es el patrimonio hereditario que se está adquiriendo, ¿ya? Es decir, no es que se adquiera la casa propiamente tal, sino que el patrimonio que tenía el causante, que se compone de activo y pasivo. A veces no tiene pasivo, pero si los tiene, bueno, habrá que hacer un cálculo neto de ese patrimonio, y ese neto, ¿cierto?, es el que se distribuye, ¿vale? Entonces, cada heredero, sea sucesión testada o intestada, va a incorporar o va a determinar su base imponible, y para eso la ley dice, bueno, si de los 100 a usted le corresponde 50, vamos a aplicar una exención si usted es un pariente cercano, que puede llegar hasta 600 UTM como deducción, ya que no, es importante. Y si su parentesco es muy cercano, no tiene ningún recargo. Pero si no es pariente o es un pariente lejano, sobre el impuesto que se determine, se le aplica un recargo de hasta el 40%. Y luego, digamos, llego al impuesto, y ese impuesto en el fondo es el que se tiene que pagar por el heredero. Y ahí la ley es un poquito consciente, ¿cierto? Y le dice, ese impuesto a las herencias se tiene que declarar y pagar en un plazo de 2 años desde la muerte de la persona. No es inmediato. Arranca con su plazo de prescripción para fiscalizar ese impuesto. Y además, con esto termino, además la ley en materia de herencia le permite, ¿cierto?, al contribuyente que tiene que pagar el impuesto,
la posibilidad no solamente de hacer un convenio de pago, sino que de diferir el impuesto a las herencias a través de pagos anuales, hasta 3 cuotas anuales para el pago de ese impuesto a las herencias. Así que es un impuesto que es súper abordable, ¿ya? Pero insisto, es sobre hechos consumados, ¿ya? Entonces la gracia del impuesto a las herencias y donaciones, yo diría, va en la anticipación de esa herencia, porque se pueden, digamos, obtener bastantes beneficios. Oye, muy interesante, súper interesante, Eduardo. Voy a tomar tus datos para escribirte después y pedir alguna asesoría. Mira, respecto de este mismo tema, que lo entendimos perfecto, digamos, es lo mismo si yo soy empresario, por ejemplo, empresario individual o socio de una sociedad, y ocurre el fallecimiento. Es lo mismo computar derechos sociales, acciones o bienes inmuebles para efecto del impuesto a la herencia, o hay alguna modificación o algún cambio, alguna distinción que hacer. Sí, mira, esa es otra de las ventajas que tiene el impuesto a las herencias y donaciones. ¿Por qué? Porque cuando se adquieren bienes por herencia o cuando se adquieren bienes por donación, la ley ordena valorizar esos bienes conforme a normas propias, ¿ya? Y por lo tanto, me permite en algunos casos tener una valoración un poco inferior al valor de mercado de los bienes que se están donando o heredando. ¿Por qué? Porque la propia ley ordena valorizar bienes de acuerdo a ciertos criterios, ¿ya? Y por ejemplo, cuando se donan o heredan bienes raíces, ¿ya? Ese es el mejor de los mundos cuando la persona que dona o que transmite por herencia ha adquirido hace más de 3 años. ¿Por qué? Porque la ley ordena valorizar esos bienes conforme a la avalúo fiscal. Cuando sabemos que el avalúo fiscal siempre tiene diferencias, bueno, ahora se ha acercado un poco más, en algunos casos lo supera, me ha pasado, el avalúo fiscal es superior al valor corriente plazo, ya, pero la tónica, ¿cierto?, es que siempre el avalúo fiscal esté por debajo del valor de mercado, con lo cual, ¿cierto?, el impuesto se reduce bastante. En el caso, por ejemplo, de la donación o herencia de derechos sociales en sociedades de personas, por ejemplo, sociedad limitada, IRL, o incluso empresas individuales, la persona natural que tiene su RUT y que se muere, la valorización se hace de acuerdo a reglas propias, no es tampoco el valor de mercado, sino que uno tiene que ir a mirar cómo los activos que tiene esa sociedad, ¿ya?, de acuerdo a las normas de la ley de la herencia. Por ejemplo, en el caso así muy absoluto, ¿cierto? Una sociedad de responsabilidad limitada que tiene bienes raíces, que los compró hace más de 3 años, digamos, ¿ya? No tiene pasivos. Uno diría, bueno, ¿cómo valorizo esos derechos si el socio tenía el 99%? ¿Sería el valor corriente en plaza esas propiedades? No. La ley dice, bueno, en el caso de sociedad de personas, en ese caso, usted vea lo que tiene la sociedad por dentro. Si son bienes raíces, la ley me dice valorizar de acuerdo al valor fiscal. Y me baja harto más el impuesto a las herencias y donaciones. Pero si lo que se donan o se heredan son acciones, por ejemplo en una SPA, y en el mismo ejemplo, ahí tengo que valorizarlo de acuerdo al valor corriente en plaza, ¿vale? Entonces, y además, bueno, la ley tiene ahí un criterio como por defecto, que es el valor corriente en plaza, que es un concepto que existía antes en el artículo 64, pero después se eliminó, pero en esa eliminación se les quedó algunas patitas ahí pululando en la normativa, ¿cierto?, por ejemplo, la herencia que mantiene este concepto de valor corriente en plaza. Entonces, yo diría que buena parte de los bienes que se heredan y transmiten se valorizan de acuerdo a este concepto de valor corriente en plaza, y eso hay que tenerlo presente, ¿cierto? Pero yo me quedaría con estos bienes especiales que tienen una posibilidad de ser valorizados a un valor un poquito inferior a lo que vale, y eso reduce significativamente el impuesto. O sea, dentro de eso, Eduardo, yo podría transformar la sociedad, una SPA, por ejemplo, transformarla a una limitada, de tal forma de, digamos, distinguir la valorización de estos bienes, según lo que estoy entendiendo.
A ver, mira, si en una planificación hereditaria, ¿cierto? Yo le digo, cuando conozco al cliente, ¿cierto? Y veo que tiene una SPA, ¿ya? Eh, yo no sé si recomendaría transformarlo para efectos de que la valoración sea más adecuada, si es que no existe una razón relevante distinta de la tributaria. Es decir, el servicio eventualmente podría cuestionar esa transformación si termina que la única finalidad de esa transformación fue para obtener un menor impuesto en las herencias nacionales. Ahora, ¿hay espacio para poder transformar y dar una explicación adecuada? Sí. En el fondo, las sociedades de personas, en materia de familia, ¿cierto? Es una sociedad bastante adecuada, ¿cierto? Porque cualquier decisión importante, como sería el cambio de socios, ¿ya? Requiere la unanimidad. Por lo tanto, si yo como padre quiero asegurarme, ¿cierto?, de que ese patrimonio que va a estar concentrado en esa sociedad no sea contaminado por ventas de algunos hijos que quieren gastarse la plata o querer incorporar a cónyuges o como sea, ¿cierto?, tercero, eh, la sociedad de personas puede ser una alternativa idónea para eso. A diferencia de una SPA, ¿cierto?, en que yo no le pido permiso a nadie y no modifico el estatuto si es que quiero vender acciones. ¿Ya? Puede que exista un pacto de accionistas, pero ese pacto de accionistas no me va a impedir que yo le venda a un tercero, con lo cual se incorpora un tercero a esa sociedad tomando decisiones que en el fondo no estaban en la pauta del padre que estaba preparando la herencia. Claro, es interesante el punto de la transformación, ¿eh? Yo lo pensaba mientras te escuchaba, porque el servicio de impuesto interno dijo justamente algo muy similar con respecto a las sociedades de profesionales. En la circular 50 del 2022, el servicio de impuesto interno dijo que si una sociedad se transforma, y lo dice así, con estas palabras, si una sociedad se transforma con el objetivo de ser sociedad de personas para quedar exentos de IVA, eso no era elusivo, salvo la instancia de fiscalización, que no sé qué, porque al final es una transformación, dijo que no era elusivo. Entonces, ese párrafo que señala la circular 50 del 2022 dice exactamente lo mismo que estamos conversando y que puede ser replicado para otras reorganizaciones empresariales, donde el servicio ahí no exige ninguna legítima razón de negocio ni nada por el estilo, a modo de fiscalización, pero en este caso tal parece que sí podría requerirlo, ¿ya? Pero en ese caso exclusivamente no lo pide. Y ahí es donde uno, y aquí voy a emitir una opinión súper personal, no quiero involucrar a nadie en ella, pero ahí tal parece que esas instrucciones parecen ser más políticas que técnicas, ¿ya? Porque no le convenía tal vez en la entrada en vigencia del IVA a los servicios, no le convenía tal vez al servicio interpretar otra cosa distinta, porque con este problema que hubo con el IVA a los servicios, muchas sociedades, muchas SPA iban a quedar grabadas con IVA. Entonces pidieron una ventana para quedar exentas de IVA a través de las sociedades profesionales y la única opción que tenían era transformarse, pues no podía crear una sociedad nueva porque habían contratos, etcétera. Entonces era transformarse a una sociedad de personas. Y ahí el servicio abrió la puerta y dijo, bueno, transfórmense todo, no les voy a aplicar a ninguna que se transforme la norma general, la norma general antilusiva, en circunstancias que sí podía haber sido aplicado, en mi opinión, pero ahí dijo que no. Entonces, pero yo creo que ahí es una instrucción un poco más política tal vez que técnica. Es interesante, solamente como comentario. Y Eduardo, ya que estamos hablando de la regulación y todo, ¿cuáles son las regulaciones? Ya lo has comentado, pero para que nos quede súper claro, ¿cuáles son las regulaciones a las cuales te afecta este impuesto, ¿cierto? Dado que tenemos una norma especial, ¿cierto? Que la ley de impuesto a herencia y donaciones. Entonces, ahí, ¿cierto? Debemos tener algunas normas especiales, normas tal vez de tasación o norma propia. Le toca la ley de la renta también, le toca el código tributario respecto a este proceso. ¿En qué nos tenemos que dar, poner atención cuando vamos a entrar a este proceso? Sí, a ver, yo diría que partiendo
por tener a la vista la ley de impuestos a las herencias y donaciones, que en el fondo, en principio, conversa con la normativa civil. Es decir, si uno ve el Código Civil permite las donaciones, ¿cierto? Y regula este resumen que hice de según si hay sucesión con testamento, sin testamento. Eso está regulado en el Código Civil. Y la ley de impuestos a las herencias y donaciones va detrás de esa regulación, ¿ya? Y ahí el impuesto establece ciertos estos beneficios. Existen en algunos casos algunas exenciones, ¿ya? Hay ciertos bienes que incluso no pagan ningún impuesto a las herencias o donaciones, por ejemplo, bajo ciertos requisitos, los DFL2. Eso tampoco es información muy pública, porque siempre se ha entendido que el DFL2 no paga impuestos por las rentas de arrendamiento, ¿cierto? Pero también la ley incorpora el beneficio de la exención del impuesto a las herencias y donaciones respecto de esos bienes, cumpliendo estos requisitos que en general tienen que ver con que sea una persona natural, 2 propiedades, y en este caso de las herencias y donaciones, que sea adquirido en primera transferencia o construido, pero después de un cierto tiempo, ¿vale? Entonces, hay que tener presente esa regulación del impuesto. Pero también, como bien dijiste tú, hay dos aristas que hay que tener a la vista. La primera es las normas de control que tiene el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar desde el punto de vista de la elusión, ¿ya? Estas operaciones de transferencia en vida o de planificaciones hereditarias, ¿ya? Para eso el servicio dispone de 2 grandes instrumentos. La primera son la norma general antielusiva, ¿ya? Pero eso se va a dar en la medida que el acto o la reorganización que se haga sea cuestionable y en pocas palabras, ¿cierto?, no responda a otras razones distintas de la tributaria, ¿ya? Cuando el contribuyente quiere hacerlo a la mala, ¿cierto?, y en el fondo hacer como si vende o donar pero sin declarar el impuesto, se va a encontrar con el riesgo de que el servicio lo cuestione a través de la norma general antielusiva. Pero también la ley tiene una norma especial antielusiva que considera las llamadas donaciones encubiertas, que son ciertos tipos de contratos en que, por ejemplo, una compraventa en que en la propia escritura se dice que el precio se pagó, pero que en realidad eso nunca ocurrió. Bueno, si pasa eso, el servicio podría decir, mira, esto fue una donación encubierta, ¿ya? ¿Y qué va a hacer ahí? Bueno, va a perseguir el pago del impuesto con todos los reajustes y multas que significa, ¿cierto? Y va a generar un problema. Por lo tanto, por eso el consejo al inicio, ¿cierto? Si usted le quiere regalar esos bienes o está consciente que el hijo no va a poder pagar esa inversión, bueno, plántelo como corresponde, sería una donación y hagamos el cálculo y probablemente ese impuesto no va a ser tan importante. Pero también hay otra segunda lista que tiene que ver con otros impuestos, ¿cierto? Siempre conversa, no es muy usual, digamos, la conversación entre impuestos de la herencia con otros, pero la ley de la renta es útil tenerla a la vista, ¿cierto? Cuando uno adquiere bienes por herencia o por donación, no tiene que pagar impuestos a la renta, es solo el impuesto a las herencias y donaciones, ¿vale? O sea, no hay que incorporarlo en el global complementario, no hay que hacer ninguna retención por parte del donante. ¿Por qué? Porque expresamente la ley considera que es un ingreso no renta. Pero hasta ahí no llega la cosa, porque hay otros efectos. Un ejemplo, ¿cierto?, es la persona que adquiere por herencia un bien raíz, ¿ya?, y pagó el impuesto a las donaciones. Bueno, si esa persona quiere vender esa propiedad después, ¿ya?, y tiene que pagar impuesto final, ¿ya?, ahí, claro, en general las propiedades se benefician con un ingreso no renta, con tope de 8.000 UF, pero si excede o, por ejemplo, venda un relacionado, tiene que pagar impuesto final. Ahí la ley dice, mira, ese impuesto a las herencias que pagaste respecto a la propiedad que adquiriste por herencia lo puedes utilizar como crédito contra el impuesto que corresponde. Y ahí hay un linkeo súper interesante que no hay que olvidar. Y por otro lado, ¿cierto?, la propia ley de la renta dice, mira, cuando usted adquiere bienes por herencia y se los adjudica, ¿ya?, cuando usted los quiera vender o traspasar o enajenar, si bien lo adquirió en forma gratuita, yo como legislador del impuesto a la renta le aplico como una ficción un costo tributario, ¿ya?, que sería el valor que se tuvo para efectos del impuesto a la herencia. Por lo tanto, si por ejemplo adquirió un bien raíz,
¿ya? Por herencia, y me lo adjudiqué al término de la comunidad hereditaria, ¿ya? Y lo quiero vender, la ley me dice usted tiene un costo, que en general, ¿cierto?, el avalúo fiscal en las herencias, ese valor a la muerte de la persona va a ser mi costo tributario que voy a poder deducir en contra del precio de la venta. ¿Ya? Entonces, ese impuesto a la renta, o esa ley de impuesto a la renta, hay que tenerlo presente en materia de herencia y donación también, porque es súper útil. En materia de IVA, yo diría que ahí no hay problema, pero obviamente que cada caso es cada caso y ocurre mucho en el caso de las muertes de personas naturales que eran empresarios individuales, y ahí esa empresa, la ley aplica una ficción en que la hace subsistir por un tiempo, y ahí hay otras demandas, digamos, desde el punto de vista del IVA eventualmente y de la ganancia de capital, etc. Oye, súper interesante, Eduardo. Ya se nos está yendo el tiempo, pero no me gustaría que terminemos sin comentar la figura del muerto vivo. Justamente lo que tocaste al final me parece que tiene que ver con este empresario individual, ¿cierto? Tú me corregirás, pero de este empresario individual, ¿verdad? Que tiene un negocio, ¿cierto? Tiene camiones, un transporte, tiene inmuebles, o tiene un mini market, etcétera. Y ocurre el fallecimiento, ¿cierto? En la cual concurren los herederos, y ahí, ¿cierto?, empieza el problema, ¿verdad? Aparte de los problemas civiles y familiares que puedan ocurrir de la repartición de los bienes, etcétera, una decisión ya un poco más legal y también emocional. También ocurre el tema de que esta persona, este empresario, ¿verdad?, va a seguir siendo contribuyente hasta 3 años. Pero ahí ocurre otra cosa que también se comenta. Elías, perdona, ¿se escucha mal ahora? Se escucha mal, chuta, a ver. Ahí se escucha bien. Algo Ahí, hiciste. ahí sí. Hice un cambio ahí. Vale. Siempre cuando hablo yo, algo pasa con el internet, hay algo raro ahí, como que el Ministerio de Hacienda no quiere que hable mucho. No, antes que se me vaya la señal, el tema del muerto vivo, Eduardo, que después de hasta 3 años puede seguir y después entra la sucesión. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Ya, perfecto. Mira, hay una regla, ¿cierto? Que en el fondo cuando existe una comunidad hereditaria, que es la que se forma cuando existe más de un heredero, ¿sí? Cuando una persona que muere y deja 2 hijos, se forma una comunidad hereditaria entre los hijos respecto del patrimonio del causante, ¿ya? Y ahí la ley de la renta establece una ficción consistente en que por 3 años, ¿cierto?, se mantiene como si estuviese vivo ese causante respecto de las rentas que esté produciendo esa comunidad hereditaria, ¿ya? Imaginemos el caso de un padre que era empresario individual, es decir, con su propio RUT tenía un giro de primera categoría, tenía una contabilidad y realizaba actividades grabadas con el impuesto de primera categoría. Se muere, los hijos adquieren ese patrimonio hereditario, y esas rentas que continúa generando ese patrimonio hereditario del padre, ¿vale? La ley hace la ficción de que por 3 años se va a entender como subsistente ese causante, y por lo tanto es el RUT del causante el que debiera continuar declarando el impuesto, pagando el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y eso va a terminar al cabo de 3 años, o bien, si es que antes los hijos terminan la sucesión, terminan la comunidad hereditaria a través de una partición, ¿ya? Es decir, se adjudican los bienes y con eso termina. Bueno, si eso ocurre antes de los 3 años, hasta ahí nomás llega esa ficción. Y esa ficción es bastante interesante porque de alguna manera hace sobrevivir al contribuyente, y los impuestos a la renta recaen exclusivamente sobre ese causante, ¿ya? Y no sobre los comuneros hereditarios, ¿ya? Eso por este plazo de 3 años. Y no solo eso, también ha habido ejemplos bien sofisticados, por ejemplo, una persona que se compró una propiedad en el año 70, ¿ya? Persona natural en el año 70, y se muere, ¿cierto? Los hijos quieren vender la propiedad, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿se puede acoger al ingreso no renta sin tope porque el padre adquirió antes del año 2004
y la respuesta del servicio ha sido que sí, porque en el fondo le está haciendo como subsistente al causante y es como si hubiese vendido ahora en el 2025 y a él nomás se le pregunta cuándo adquirió, y si adquirió antes del 2004, su mayor valor es ingreso no renta. Entonces, esta figura es súper interesante porque le da un poco de sobrevivencia por un rato a la comunidad hereditaria, pero ya después de que ocurra esa partición o terminen los 3 años, en el fondo los comuneros van a ser los contribuyentes y por lo tanto ellos van a tener que declarar en su respectiva cuota, ¿cierto?, los impuestos a la renta de primera categoría, global complementario o sea, se elimina esa ficción y pasan a ser los comuneros los directamente involucrados. O el contribuyente o el heredero a quien se le adjudique ese bien. Oye, Eduardo, en esa figura el empresario individual sigue viviendo y sigue declarando las utilidades. Así es. ¿Cierto? Pero claro. Y los retiros, y si hay retiros de utilidades, por ejemplo, convengamos que el empresario individual ya no existe, digamos, está muerto. Pero si están los herederos, ¿qué pasa con esas utilidades que puedan retirar los herederos? ¿Te van a tributar los herederos? ¿Cómo se da ahí la figura? Mira, claro, en general ahí lo que ocurre es que el causante o el root del causante va a declarar y pagar el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Luego, esa utilidad que está, imaginemos el caso de una empresa individual, esa utilidad que va a estar en el RAI del empresario individual va a ser retirada, ¿cierto?, por los comuneros, obviamente, ¿ya? Pero ahí se va a producir, ¿cierto?, la situación de que se va a entender que el retiro lo tiene que hacer el causante, ¿ya? No es que tenga que después ser declarado por el comunero, ¿ya? Queda con su tributación cumplida, digamos, durante el plazo de esa ficción, ¿ya? Así que es bastante interesante. Súper interesante. Con esto termino. Esta ficción ya no tiene que ver con el impuesto a las herencias. Los herederos van a tener que pagar el impuesto respecto de la empresa individual que reciban como herencia. Otra cosa es la rentabilidad que se grava con el impuesto a la renta que tiene esta ficción. Sí, súper interesante. Eduardo, parece que se nos acabó el tiempo, volando, quedaron varios temas ahí colgando, pero creo que en general abordamos gran parte de los temas más importantes, más principales, sobre todo el último punto del muerto vivo, que es una figura poco conocida, pero muy interesante también de abordar. Abordamos el tema de las regulaciones, las normas de control, la valorización de los bienes, distinción de sociedad de personas con las sociedades por acción, ¿cierto? Cuando se trata de inmuebles, cuando se trata de otro tipo de bienes, y también en qué consiste, ¿cierto?, este proceso, ¿verdad? La herencia intestada, testada, ¿cierto?, las exenciones que tienen los herederos forzosos o los herederos directos, o los que ya tienen un poco más de separación con el causante. Así que vimos varios temas, así que también agradecerte, Eduardo, por la explicación. Y supe que hiciste un curso hace muy poco de impuesto a la herencia, así que no sé si nos quieres comentar tu experiencia. Yo lo recomiendo de todas maneras y espero que lo sigas dando en el futuro, este curso de impuesto a la herencia y donaciones. Sí, esta semana hicimos un curso de 2 jornadas, 7 horas en total. Fue un éxito, llegaron varios alumnos. La difusión fue también buenísima y salieron muchas preguntas y la gente en general valoraba que se diera una instancia en que se pudiera explicar en términos simples este impuesto, y no solamente para la persona que quiere, digamos, declarar y pagar el impuesto sobre hechos consumados, sino que también pensar un poco en cómo hacer de manera eficiente una planificación de herencia sin el riesgo, ¿cierto?, que el servicio pueda cuestionar estas operaciones. Yo creo que ese es el acento del curso. Y yo estoy pensando en una segunda versión, no sé si en enero, ahí podríamos hacer un poco más de tiempo con más ejercicio, y yo creo que voy a estar avisando ahí por las redes, y bueno, pero la idea también es que
esta materia, como igual son más complejas, bien técnicas, se haga con personas que tengan experiencia. Ahí Elías también tiene harta experiencia con este tipo de casos. Y bueno, la idea es que se haga bien para que no tengan contingencias después y al final el caso salga al revés. Perfecto. Bueno, hemos llegado a nuestro fin, Eduardo, así que cierre por favor el programa. Ya, pues bueno, muchas gracias a todos los oyentes y espero que haya sido provechoso este tema y la idea es que puedan comentar en el video, en YouTube, ¿cierto? En el podcast que vamos a subir y atento a los comentarios y recomendaciones. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Que estén muy bien. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Cuídate, chao.